En el análisis estético de una obra musical barroca clásica, elegí la sonata para piano número 8, Patética, por el autor Ludwig van Beethoven. En la forma musical tiene 3 movimientos. El primer movimiento consta de una introducción, luego viene una parte A, luego tiene un puente que lleva a la parte B, posterior a ello tiene una parte C, luego tiene una combinación de parte A y B, o A', B', y luego tiene la coda. En el segundo movimiento consta de A, B, A, y por último en el tercer movimiento, que es un rondó, tiene A, B, A, C, A. Es de género musical instrumental y dura 20 minutos con 4 segundos. En el primer criterio estético, tenemos que desde el criterio de la expresividad, esta canción logra transmitir una variedad de emociones que se pueden sentir de manera profunda e intensa, las cuales se reflejan en cada uno de sus 3 movimientos. En el primero es como empieza como de manera grave y luego se va a alegre furioso. Tiene tensión, tiene energía. Es como si representara una lucha o una pelea gloriosa. En el segundo movimiento expresa melancolía, expresa tranquilidad, incluso se podría decir que ternura, porque tiene un carácter reflexivo. Es muy diferente al primer movimiento. Es una melodía suave, es muy expresiva. Incluso puede dar nostalgia, como si se diera a entender de que el primer movimiento ya terminó y se siente como esperanza, ¿no? En el tercer movimiento se vuelve a sentir la energía del primero, como si se regresara a la misma lucha que se tenía en el primer movimiento, como si esta persistiera. Tiene mucha pasión e impulsividad emocional. En el segundo criterio es la originalidad. Desde el criterio de la originalidad, esta pieza destaca por introducir una estructura dramática en una sonata. Quiere decir que se interpreta como un lenguaje emocional, como un lenguaje nuevo. Cabe resaltar que el autor Ludwig van Beethoven marca un cambio en la época del clasicismo y el romanticismo, por lo que rompe las reglas convencionales de la época clásica para anticipar las nuevas técnicas de la época romántica, donde en esta obra hace que el piano se vuelva un instrumento muy expresivo, ya que no lo trata como un instrumento de salón o que con suavidad como se solía tratar en la época clásica, sino que lo utiliza con fuerza, con energía, para poder expresar cada movimiento, particularmente en el primer movimiento y en el tercero, que es donde tiene más definido el contraste. Desde el criterio de la coherencia, la obra mantiene un equilibrio emocional, lo que logra quizás en la forma de ver nuestras vidas. Que en el tercer movimiento regrese como el primero es lo que le da coherencia a la obra, y no solo se siente como una colección de piezas que se tomaron y se colocaron, sino que tienen sentido por los contrastes en las partes dramáticas, que son las partes fuertes, y en las líricas, que son las partes piano. Por ejemplo, en el primer movimiento, en la parte del grave al allegro, ese paso no se siente tan brusco, sino se siente natural, porque ambos comparten el mismo carácter, que es como conflictivo. Esta obra es coherente porque los movimientos se conectan entre sí. Cada parte está pensada para relacionarse con las demás. De esta manera, la obra se ve unificada. La forma de su estructura, que le da un orden, y los contrastes emocionales, que son los que se equilibran. Desde el criterio de la calidad técnica se percibe el nivel de técnica y maestría que tenía el
compositor Ludwig van Beethoven en esta obra, anticipando el lenguaje apasionado de la época romántica. En el nivel de dominio técnico que se requiere es muy alto porque se necesita mucha fuerza, mucha agilidad, se necesita control en el dinamismo y la expresividad para esta obra. El autor transforma y desarrolla los motivos pequeños para poderle dar creatividad y coherencia. Sabe dosificar la tensión y el reposo a lo largo de los 3 movimientos, principalmente en el segundo movimiento. Utiliza el piano como una potencia orquestal, es decir, que rompe con el estilo galante y de salón que tenía en la época clásica. El autor, como ya dominaba completamente el lenguaje clásico y todas sus técnicas totalmente avanzadas, hace que en esta obra comience a romper los límites técnicos y expresivos para representar un mayor control de la forma y los recursos musicales que poseía al componer esta obra musical. Desde el criterio del estilo de esta obra se identifica con un estilo de sonata clásica, con elementos que anticipan el romanticismo. Es una obra musical compuesta para piano solo, que consta de 3 movimientos, los cuales son típicos de este género. Expresa fuerza emocional, expresa libertad y también tiene tensión dramática, lo que marcan el estilo propio del autor y un paso de la época clásica a la romántica. Su forma estructural es sonata en el primer movimiento, en el segundo movimiento es ternario y en el tercer movimiento es rondó. La expresión emocional tiene dramatismo, tensión y melancolía. Desde el criterio rítmico, la canción utiliza un ritmo y una métrica que juegan un papel muy importante y que es clave para crear contrastes emocionales, los cuales le dan energía dramática. Beethoven los utiliza de manera muy expresiva, innovadora y estructurada en cada uno de los movimientos de esta obra. En el primer movimiento, el ritmo inicia lento, con pausas dramáticas y con acordes muy marcados, lo que crea un ambiente mágico y a la vez solemne, como si fuera un discurso o como si fuera una marcha fúnebre. Luego, este cambia a alegre y pasa a un rápido y enérgico, con figuras cortas como las corcheas y las semicorcheas. También tiene síncopas y desplazamientos muy acentuados, lo que transmite tensión, lucha y urgencia. Los contrastes rítmicos refuerzan la sensación precisamente del conflicto que se puede sentir en el primer movimiento. En el segundo movimiento tenemos que el ritmo se muestra más fluido y más balanceado, como si fuera una balada o una canción de cuna. Tiene un efecto de ritmo suave y constante, lo que puede generar al oyente calma. En el tercer movimiento, el ritmo es ágil, con figuras rítmicas rápidas como las semicorcheas. Tiene también síncopas y desplazamientos también muy acentuados. El ritmo genera vitalidad, genera ligereza, pero se mantiene en un carácter inquieto con un cierre también apasionado. Desde el criterio de la textura se podría percibir como monofónica por la melodía que se escucha en el piano, pero también se podría sustentar como una textura homofónica, una melodía que es con acompañamiento, porque el autor la enriquece con toques contrapuntísticos en algunos pasajes durante el desarrollo de toda la obra, y además en el tercer movimiento se presentan
algunos pequeños espacios de imitación de polifonía. Desde el criterio del timbre, destaca que el instrumento es el instrumento de cuerda percutida, precisamente porque fue una composición solo para piano, donde el compositor logra explotar al máximo las posibilidades tímbricas que tiene, creando una variedad de sonidos, entre ellos los que predominan en los tres movimientos, que es el grave, el adagio y el allegro. Desde el criterio de la intención comunicativa, se busca transmitir al oyente en una travesía de emociones que va desde la tragedia hasta la lucha y la esperanza, donde presenta momentos de ternura, de resiliencia, que a pesar de todas las complejidades emocionales y circunstancias que pueda llegar a tener el ser humano, existe el deseo de superación. Y por último, desde el criterio del impacto estético, esta canción provoca impresión de lucha interna por su tensión emocional. Por momentos también provoca nostalgia, belleza, calma, como si fuera una respuesta al dolor del primer movimiento. Estamos hablando del segundo movimiento, lo que emociona con dulzura, como casi fuera algo espiritual. Al final el oyente puede sentir haber recorrido una travesía emocional completa, como una historia que inspira admiración y respeto. Podría generar el deseo de volver a escuchar la obra.